Bueno, Moni, la voy a presentar a Moni. Mónica es médica, nutrióloga, porque bueno, es de Nicaragua, así que acá en Argentina decimos nutricionista, y diabetóloga, está certificada también en alimentación intuitiva, es mi colega en eso, también en Mindful Eating y Liberación Corporal, que como dijimos reside en Nicaragua. En esta oportunidad, Mónica muy gentilmente nos va a estar brindando su presentación titulada Explorando la atención médica desde un enfoque no centrado en el peso. Una presentación que me encanta que sea ella quien abre estas jornadas, con esta presentación, sobre todo viniendo no de alguien que sea licenciada en nutrición, sino médica. Así que, Moni, todo tuyo. Toda tuya la presentación. Estoy viendo, Hola, ahí está, que confirmen si ven alguien. perfecto, sí, Ok. perfecto, bárbaro. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? A todas las personas que están acá, a las 100 suertudas que sí lograron conectarse y esperemos pues que en la grabación todas las personas puedan ver esto. Como decía Anita, ¿verdad? Yo soy médico y se pueden estar preguntando por qué un médico va a dar una clase de atención médica de un enfoque no centrado en el peso, que va en contra de la norma, ¿verdad? Y relacionado con TCA. Bueno, comentarles, ¿verdad? Que como médico, uno durante su carrera apenas recibe 11 horas en total de nutrición. Entonces, hay mucho intrusismo de parte de los médicos en lo que es la nutrición. Eso se ve en los hospitales, se ve en las clínicas, se ve en las redes sociales, que médicos por ser médicos creen que pueden estar dando consejos nutricionales, ¿verdad? Para eso existen posgrados, carreras enteras para convertirte licenciada en nutrición. También porque uno de los factores que va a influir en el desarrollo del TCA es el primer contacto que uno tiene con la atención primaria de salud. Es decir, cuando vas al médico por un dolor de rodilla y que el médico te diga tenés que bajarte peso, sin preguntarte absolutamente nada más. O que por tu corporalidad este médico asuma ciertos hábitos, que este médico asuma el patrón dietético que vos tenés. Claro está, todas estas asunciones, ¿verdad? Están basadas en sesgos que tenemos todas las personas como seres humanos. Por eso es importante que para nosotros brindar una atención médica de calidad y con un trato digno hacia todas las personas, debemos primero evaluar los sesgos en los que nosotros creemos. Entonces, por eso, ¿verdad? Estoy acá. Un poco de mí, que bueno, ya Anita lo dijo, médico, certificada en alimentación intuitiva. Yo hice después de la carrera, ¿verdad? Yo tengo ya 8 años de práctica clínica, hice posgrados en nutrición clínica y diabetes, diferentes certificaciones para el abordaje y tratamiento del TCA y la psiconutrición. En las redes sociales, además de compartir contenido, ¿verdad? Relacionado a lo que yo hago un poco de activismo en concienciar sobre cómo el estigma del peso y la patologización de los cuerpos causan discriminación y opresiones sistémicas. Yo, si le soy sincera, hace unos 6, 7 años era una dietante crónica, ¿verdad? Era la típica persona que perdía y reganaba las mismas libras, cayendo en conductas que en ese momento, por ser tan normalizadas, yo no identificaba que eran conductas desordenadas. Entonces, hoy en día, la verdad, quiero aportar mi granito de arena a las personas y que no tengamos más conductas desordenadas que pueden desembocar en un TCA, y estas conductas desordenadas se originan por malos diagnósticos, por malos tratamientos, por ser un médico reduccionista o simplista. Antes de iniciar, ¿verdad? Quiero tomarme un momento para reconocer que parte de la información que discutiremos hoy podría desafiar tus creencias y tus perspectivas actuales. Es importante abordar esto con una mente abierta y un sentido de compasión. Durante demasiado tiempo, el enfoque en el peso como principal indicador de salud ha llevado a estigmatización, discriminación e incluso maltrato dentro del sistema de salud.
Esto ha resultado en un daño físico y emocional significativo para muchos de nosotros. Es importante reconocer que nuestro valor y dignidad como individuos no están determinados por nuestro tamaño, peso o salud. El enfoque neutral respecto al peso desafía la noción de que el peso es el único determinante de la salud y en cambio enfatiza el bienestar holístico y el cuidado individualizado. Gracias por estar aquí. Es de mañana. Vamos a emprender esta horita. Estén cómodos, tengan agua lista, notas, algún snack para que entremos de lleno a la presentación. Lo primero que me gustaría que definiéramos, ¿verdad? Es que ¿qué es salud? Cuando un médico o cuando las personas hablan de yo quiero ser saludable, yo quiero ganar salud, ¿a qué nos referimos? Porque desde cada perspectiva e incluso para cada individuo, la salud puede significar algo diferente. Y por eso muchas veces caemos en el salutismo. Porque ¿qué pasa con las personas que nacen con una discapacidad o desarrollan a lo largo de su vida una discapacidad? Tienen capacidades diferentes. Esas personas nunca van a llegar a ser saludables. ¿Bajo qué concepto? Porque tal vez para esa persona, desde su perspectiva, mejorar su calidad de vida va a ser alcanzar salud. Por eso no podemos tener una sola definición para definir algo tan amplio y tan personal. Algunas definiciones famosas por las cuales nos guiamos en diferentes paradigmas y enfoques es que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o dolencia. Se enfoca en la salud de una persona en relación con el florecimiento humano y la consecución de objetivos vitales, definiendo componentes de la vida de una persona que reflejan igualmente la dignidad humana, así como la capacidad de hacer y hacer ciertas cosas. Entonces, cuando un médico, ¿verdad?, solo se enfoca en la delgadez o su única respuesta como tratamiento para cualquier padecimiento de una persona es baja de peso, esa persona, ese profesional de la salud, está dejando por fuera que la salud es un estado de completo bienestar, sí, físico, pero también mental y también social. Estas restricciones, estas dietas restrictivas, este auge, ¿no? Por llegar a tener ese canon estético que nos han impuesto, te afecta mentalmente. Tener conductas desordenadas, desarrollar un TCA, te afecta a nivel social en cómo vos te relacionás con tu entorno. ¿Cuántas personas no han dejado de asistir a reuniones? ¿Cuántas personas se aíslan? Entonces, si según el médico, con bajar de peso tenés un bienestar físico, todavía están haciendo falta el bienestar mental y el social. Hay una teoría que se dice salud positiva que comprende 7 elementos: tus funciones corporales, tus funciones mentales y tus percepciones, la dimensión espiritual y existencial, calidad de vida, participación social y comunitaria, tu funcionamiento diario. La capacidad de una persona, en lugar de su incapacidad, es lo que significa que las personalidades con enfermedades crónicas o discapacidades ya no son vistas como no saludables, que es lo que les decía al inicio. Porque para estas personas, estos 7 pilares tal vez no son lo mismo para mí, ¿verdad? Pero para ellos, mejorar su participación social y comunitaria le aplica y les mejora a su salud. Porque hay 32 aspectos categorizados en estas dimensiones, lo cual nos va a llevar después a los determinantes para la salud. Entonces, ¿qué es para vos la salud? Todos vamos a tener un concepto diferente. Si tomamos en cuenta como profesional de la salud, ¿verdad? O como paciente, el 89% de la salud va a ocurrir fuera del espacio clínico. O sea, que vos llegas a mi consulta, o actualmente, ¿verdad?, que la mayoría es por Zoom. Dentro de nuestra consulta, de nuestra plática, yo voy a poder incidir un 11% del 100% de tu estado de salud. ¿Cómo voy a poder incidir yo? En mejora de tus comportamientos,
viendo tus laboratorios clínicos, viendo dónde y qué tenemos que mejorar, cómo mejorar de una forma sostenible. Pero vos te vas de la consulta y 89% de lo que va a conformar tu salud es lo que pasa afuera. Tu entorno físico, tu atención médica, genética y biología, el comportamiento individual. Y cuando hablamos de atención médica, no es solo el hecho de que vos puedas ir, ¿verdad? Y gozar del servicio de un profesional de la salud, sino que vos tenés con facilidad acceso a este profesional de la salud. ¿Cuánto tiempo tenés que esperar por una cita? Económicamente lo tenés que pagar vos, te lo cubre un seguro, vas a la atención pública. ¿Cómo es la atención pública? Genética y biología, está de más, ¿verdad? Confirmar que nosotros no podemos modificar esto. Y aquí siempre me gusta dar un ejemplo, que la genética y biología son como un arma, ¿verdad? Un arma que está cargada con información y que ya sea nuestro hábito o nuestros comportamientos van a hacer que esta pistola saque esa información. Pero no solo nuestro comportamiento individual, sino también el entorno que nos rodea, cuando no muchas veces tenemos incidencia, por ejemplo, donde nacemos, donde vivimos. Por eso es la frase famosa de que tu código postal me dice más que el peso en esa báscula. Tus circunstancias sociales, tu identidad de género, estás obligado a ir al servicio militar. ¿Cómo es tu estado migratorio en el país donde habitas? ¿Pasó algún trauma cuando eras pequeño? Todas estas son circunstancias sociales en las que ni el médico ni el paciente puede muchas veces incidir. ¿Cómo podríamos reducir la suma de todo eso que les acabo de mencionar? 32 dimensiones de salud, 32 determinantes de salud, que el 89% de la salud de una persona se dé afuera y esté condicionada por muchas cosas que la persona no puede modificar. ¿Cómo vamos a reducir todo eso a un número de una báscula? ¿Cómo yo como profesional de la salud voy a ignorar todo ese contexto social, personal de la persona y decirle, no, vos solo tenés que bajar de peso y todos tus males se fueron? No, ¿verdad? Como dijo Ana Díaz, tu código postal me dice más sobre tu salud que tu peso. Pero para que podamos entender un enfoque de salud neutral al peso, debemos aclarar algunas suposiciones del paradigma sobre el cual trabajamos en estos momentos. Y antes de avanzar, ¿verdad? Quiero dejar claro que cuando un profesional de la salud dice que trabaja en un enfoque neutral, en un enfoque peso inclusivo, HAES, no está hablando de que estamos en contra de la pérdida de peso. No estamos diciendo que no, es que yo no atiendo a ningún paciente que quiera bajar de peso. Pero nosotros somos claros, ¿verdad? Que bajo el paradigma que nosotros trabajamos, enfocarnos en el peso no es nuestro objetivo principal y que nadie te puede decir qué va a pasar con ese peso. Porque ahora con las redes sociales, ¿verdad? Vemos muchas personas de reto de 21 días, reto de 3 meses. Únete a mi charla y yo te garantizo que en 3 semanas 10 libras menos. Todo eso son buenas estrategias de marketing, ¿verdad? Pero no es consejo o tratamiento basado en evidencia científica. Porque, ¿qué nos dice la evidencia científica? El paradigma centrado en el peso, que es actualmente el que rige, ¿verdad? Hay una creciente preocupación sobre la representación errónea endémica de la evidencia en estas políticas de manejo del peso. La investigación sobre la obesidad parece disfrutar de una inmunidad especial de los estándares aceptados en la práctica clínica y la ética editorial. Y les voy a dar un ejemplo de esto. El septiembre pasado salió un estudio donde decía que las famosas Ozempic, Wegovy, todas estas famosas inyecciones para la pérdida de peso, mejoraban tu salud cardiovascular. Disminuían hasta un 20% el riesgo de una persona de padecer un accidente cardiovascular. Y todo el mundo, ¿verdad? Fue un boom, estaba en todas las noticias, como que maravillosa esta medicación. Y cuando esto fue un boom, ¿verdad? Novo Nordisk, que es quien publica este estudio, no dejó público el estudio, solo hicieron un comunicado de prensa muy bonito y todas las noticias y clínicas súper importantes publicando la misma noticia.
Cuando ya fue público, que fue hasta este año, el estudio, vos lo agarrabas y lo leías y hacías un análisis crítico, sacabas cuentas, 2% era, no un 20%. Y un 2% de personas que no tenían ningún antecedente previo. Entonces, por eso dice que hay una preocupación sobre la representación en estos estudios. Se ha visto de que actualmente, ¿verdad? Yo como diabetóloga tenemos ciertas variables como la hemoglobina glicosilada, que tenemos ciertos topes, pero que si hablamos de raza, ¿verdad? Estos topes solo sirven para ciertas personas y que si la persona es de tal raza necesita otros números. Pero esto no lo vemos porque no hay representación en estos estudios y muchas veces estos mismos estudios son, ¿verdad?, hechos con fondos de los mismos laboratorios del medicamento. Entonces, el paradigma que trabajamos ahorita sí tiene esta inmunidad especial que cuando salen estudios de Hayes, de alimentación intuitiva, tienen que ser estudios milimétricamente hechos porque se prestan a un escrutinio mayor. Una de las premisas de por qué trabajamos solo con el peso, ¿verdad? O por qué trabajan, o porque este es el paradigma que reina ahorita, es porque la adiposidad, refiriéndose a la grasa, presenta un riesgo de mortalidad significativa. Y de ahí nace la famosa paradoja de la obesidad, ¿verdad? En la paradoja de la obesidad se habla de que, bueno, si hay personas que habitan cuerpos gordos, cuerpos grandes, que no padecen de ninguna enfermedad, que metabólicamente están bien. Y para los científicos eso es una paradoja. ¿Por qué? Porque hay un sesgo, ¿no? Como puede ser si llevamos años diciendo que habitar un cuerpo grande no está bien, ahora salimos con esta evidencia científica, entonces eso es una paradoja, son unos cuantos. Pero ¿qué dice la evidencia? En el estudio de Americans Changing Lives, llegó a la conclusión de que cuando se controlan los factores de riesgo socioeconómicos y otros, la obesidad no es un factor de riesgo significativo para la mortalidad. Y para aquellos de 55 años o más, tanto el sobrepeso como la obesidad confieren un significativo riesgo disminuido de mortalidad. Ahora, con esto no le vamos a decir a alguien, ¿verdad? Anda a peso. Y yo siempre, ¿verdad? Le digo a las personas, ok, la excusa del discurso de odio verdaderamente contra las personas que habitamos un cuerpo grande es te lo digo por tu salud. Si yo te dijera hoy, mira, aquí la evidencia científica dice que si vos tenés sobrepeso, tenés un aumento de una protección. Vos subirías para llegar a este IMC que está más que descartado, ¿verdad? De sobrepeso. La mayoría de personas diría que no, ¿verdad? Porque muchas veces no es por salud que hacemos las cosas, sino porque tenemos estos ideales y estos cánones estéticos. Después, dentro de esa misma paradoja, ¿no? Dentro de esa misma premisa del paradigma centrado en el peso, decían que esta es la primera generación de niños que podría tener una esperanza de vida más corta que la de sus padres. Esto se ha dicho mucho, ¿no? Que las nuevas generaciones van a vivir menos porque, bueno, sus padres viven en sobrepeso y obesidad. Cuando se proporciona esa cita que vemos en todos los medios de comunicación, se refiere a un artículo de opinión publicado en el New England Journal of Medicine, el cual no ofrecía evidencia estadística para respaldar la afirmación. Entonces, volvemos a lo mismo. Estos estudios gozan de esa inmunidad especial porque dentro de los mismos estudios, ¿verdad? Sí, para las personas que no son profesionales de salud, hay tipos de estudios. Hay unos que tienen más validez que otros y un artículo de opinión es solo la opinión de una persona, pero lo que se saque de ahí se vuelve viral, vamos a decir. Otra premisa tenemos es que esta misma adiposidad representa un riesgo significativo de morbilidad. ¿Qué es morbilidad? La relación, la correlación que hay entre ciertas enfermedades y un cierto cuerpo. Hay que recordar que correlación y causalidad son dos cosas totalmente distintas, no solo desde un punto de vista de estadísticas. Si bien está establecido que la obesidad está asociada con un mayor riesgo de enfermedades, la causalidad está menos establecida. Los estudios epidemiológicos rara vez tienen en cuenta factores como la condición física, la actividad, la ingesta de nutrientes, los ciclos de peso o el estatus socioeconómico y considerar las conexiones entre el peso y la enfermedad. Por ejemplo,
Si nosotros nos vamos a un barrio, a un lugar donde no hay tanto acceso económico, ¿verdad? Y el acceso a los alimentos es inferior, es escaso, y estas personas habitan en un cuerpo grande por X o Y razón, ninguno de esos factores está siendo tomado en cuenta a la hora de un estudio. Solo se le está culpando, ¿verdad?, a su corporalidad. Pero se ha visto que cuando estos mismos estudios controlan esos factores, esos determinantes, el aumento de riesgo de enfermedad desaparece o se reduce significativamente. Es probable que estos otros factores aumentan el riesgo de enfermedad al mismo tiempo que aumentan el riesgo del aumento de peso. Entonces, la pregunta eterna de que, ¿qué vino primero? ¿Podemos nosotros, como profesionales de salud, llegar a controlar todos esos factores y prometerle a las personas 100% un estatus de salud? Después tenemos que cualquier persona determinada puede perder peso y mantenerlo a través de una dieta y ejercicio. Esto es el famoso si yo puedo, vos podés, si vos querés, vos podés. ¿Qué dice la evidencia? Estudios de seguimiento a largo plazo documentan que la mayoría de las personas recuperan virtualmente todo el peso que se perdió durante el tratamiento, independientemente de si mantienen su dieta o programa de ejercicio. Y para muestra, se hizo una iniciativa de la salud de la mujer, hizo el ensayo clínico de la intervención dietética aleatorio, controlado, más grande y más largo, porque también eso es algo importante tomar en cuenta cuando se habla de la pérdida de peso o de solo enfocarnos en el peso, que no hay estudios de más de 10 años. Después de casi 8 años en esta dieta, hubo casi ningún cambio en el peso desde el punto de partida, ni en la circunferencia, es más, se vio que aumentó. Los institutos nacionales de salud determinaron que de 2/3 del peso se recupera dentro de un año, después de la pérdida de peso, y casi todo se recupera dentro de 5 años. Y esto no es nuevo. Si nosotros hacemos un gran clavado en estudios de pérdida de peso, hay el primer estudio desde 1950 y ese 1950 recapituló desde 1920, así que tiene como 30 años de historia ese primer estudio y cada año les podríamos mencionar un estudio por año donde se ha visto de que sí va a haber esta recuperación de peso y que cualquier variable metabólica, ¿verdad?, que se mejoró en este periodo de pérdida de peso para el paciente va a regresar. ¿Y cuál es el problema? De que no solo reganas el peso que perdiste, sino que recuperas un par de libras más porque tu cuerpo no diferencia entre la Mónica quiere bajar de peso para ir a una boda, la Mónica quiere esto porque ya viene su cumpleaños, o Mónica fue violentada en la consulta médica y por cada dolor, aunque sea de oído, el profesional de la salud le dice baja de peso. El cuerpo, tu organismo fisiológicamente, no diferencia entre eso y una inanición, una hambruna. A tal punto que un seguro en Estados Unidos, Medicare, dijo, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que hacer un estudio para ver qué tratamiento vamos a cubrir y qué no. Para cuando dijeron que la obesidad era una enfermedad, encontrar todo un consejo, pero eso puede ser otro taller. Y llegaron a la conclusión que la mayoría de los estudios de dieta que se realizan en clínicas de pérdida de peso por investigadores cuyo sustento depende al menos en parte de esas clínicas, los expertos en obesidad que estudian programas de pérdida de peso tienen mucho que perder si esa investigación demuestra que sus intervenciones no funcionan. Tienen una gran inversión en mantener la ilusión de que la pérdida de peso intencional a largo plazo es posible y que perseguirla es una forma valiosa de gastar tu tiempo. Y hay 4 conclusiones muy grandes de este estudio. Primero, las dietas sí conducen a una pérdida de peso a corto plazo. Si te sentís bien cuando inicias una dieta, estás motivada, estás disciplinada, quieres hacer todos los cambios posibles, pero estas pérdidas no se mantienen porque no son hechas con medidas sostenibles, flexibles, que a largo plazo vos puedas mantener. 3, entre los pacientes que fueron seguidos por menos de 2 años, el 23% recuperó más peso del que habían perdido. Esto también se ha visto en los estudios de las GLP-1, de estas inyecciones para perder peso. Una vez que los pacientes dejan de tomar el tratamiento, de inyectarse, van a recuperar el peso que perdieron. Los pacientes que fueron seguidos durante 2 o más años, el 83% recuperaron más del peso que habían perdido. La otra premisa
para que avancemos es la búsqueda de pérdida de peso es un objetivo práctico y positivo. Los ciclajes de peso es el resultado más común de participar en prácticas de dieta convencionales y se sabe que aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad. ¿Qué es un ciclaje de peso? Vos entras a una dieta pensando 100 libras, perdés las 20 libras que querés, estás en 80, se ha visto que al cabo de 6 o 8 meses vas a regresar a tus 100 y después tal vez 110, 115. Pero claro, como vivimos en una sociedad que nos insta a constantemente regresar al peso más bajo que podamos, entonces vos dentro de unos 3, 4 meses vas a hacer otra dieta y va a pasar exactamente lo mismo. Y eso es un ciclaje de peso. Esos ciclajes de peso está más que estudiado que son dañinos para tu salud. Es más, muchas veces no saben si atribuirle a vivir en un cuerpo grande la enfermedad o de que como esta persona ha pasado por tantos ciclajes de peso, a nivel fisiológico, ciertas enfermedades se han desarrollado. Cuando vos entras en una dieta para pérdida de peso intencional, se reduce la masa ósea, aumenta el riesgo de osteoporosis. Si sos mujer, esto aumenta 2 veces más. Están asociadas con un aumento del estrés psicológico crónico, con el aumento del cortisol. Les encanta, ¿no? Decir a todos los médicos que trabajan centrados en el peso, en este paradigma de que la obesidad y el sobrepeso son enfermedades inflamatorias porque se asocian a la inflamación, ¿verdad? En el cuerpo, pero no te dicen de que estar en esta dieta y en estos ciclajes de peso aumenta tu cortisol, que no solo va a aumentar el riesgo de la enfermedad, sino que va a aumentar este estado inflamatorio. Y algo muy interesante que se ha visto en los últimos años es que hay evidencia emergente de que los contaminantes orgánicos persistentes, que serían los POPs en inglés, no me voy a meter mucho a eso, ¿verdad? Pero son unas partículas que se acumulan en el tejido adiposo y se liberan durante la descomposición. Es decir, cuando estás en esta pérdida de peso, estos POPs van a salir, estos contaminantes van a salir a tu torrente sanguíneo, ¿verdad? Y esto puede aumentar el riesgo de enfermedades crónicas, incluyendo la diabetes, enfermedades cardiovasculares y artritis reumatoidea. A eso súmenle que ya tienen una reducción de masa ósea, entonces sí podemos debutar con muchísimas enfermedades. Dentro de los ciclos de peso, ¿verdad? Muchos científicos han llegado a decir que el ciclo de peso, los efectos yo-yo, podrían explicar toda la mortalidad adicional asociada tanto con la obesidad, ¿verdad? Hay 2 estudios, el Framidan, que estudió el corazón, ¿verdad? Todas las enfermedades cardiovasculares, y la encuesta nacional de salud, y ellos llegaron a la conclusión que puede ser que la asociación entre el peso y el riesgo para la salud pueda atribuirse mejor al ciclo de peso que a la adiposidad misma. Entonces, ya nos estamos planteando una segunda cosa, que estos ciclajes de peso pueden tener mayor correlación que la obesidad, causalidad en las enfermedades crónicas. Los intentos de perder peso van a resultar en ciclajes de peso. Esto aumenta el estado inflamatorio de los pacientes, influye muchas veces en lo que es la resistencia a la insulina, dislipidemias, hipertensión, y estas fluctuaciones de peso están asociadas con resultados cardiovasculares y un mayor riesgo de mortalidad. Ahora, siempre la premisa principal es de que para mejorar tu salud tenés que perder peso. Y aquí pasa algo muy interesante, porque tratamos como que si el peso es un comportamiento y el peso no es una conducta, por ende no es modificable a nuestro antojo. La mayoría de los indicadores de salud pueden mejorarse mediante cambios en los comportamientos de salud, independientemente si hay una pérdida de peso o no. Hacer ejercicio va a mejorar tu sensibilidad a la insulina. Los lípidos sanguíneos también van a mejorar si hay un entrenamiento aeróbico. Los cambios en el estilo de vida pueden reducir la hipertensión arterial. Ponete si tenemos unas mejores herramientas para manejar el estrés. Y todo esto independiente de si hay cambio o no en el peso corporal. Porque por ejemplo, si hablamos de alimentación intuitiva, ¿verdad? Como un marco de atención, muchas personas nos preguntan, ¿verdad? Sobre qué le ha pasado también, ¿cuánto voy a bajar de peso? Es que alimentación intuitiva no trabaja así, pero sobre todo
el peso no será un comportamiento, yo no te puedo decir qué va a pasar con él. Si vos mejoras tu relación con la comida, si vos comes lo suficiente, si vos mejoras tus conductas alimentarias y ganas peso, es lo que tu cuerpo necesitaba. Si perdés peso, eso es lo que tu cuerpo necesitaba. Si te mantenés, eso es lo que tu cuerpo necesitaba. Pero estamos hablando de comportamientos que sí se pueden modificar a tu antojo, a tu contexto y con flexibilidad. Por eso tenemos evidencia que dice que la pérdida de peso mejora la salud a largo plazo para las personas obesas. Es de hecho una hipótesis no probada. O sea, no hay un estudio al día de hoy, como les comentaba, que compruebe esa hipótesis. Una razón por la cual la hipótesis no ha sido probada es porque no existen métodos que hayan demostrado reducir el peso a largo plazo para un número significativo de personas. Se tuvo la esperanza en la cirugía bariátrica, ¿verdad? La comunidad científica no pudieron. Ahora estamos con las GLP-1 inyectables para pérdida de peso, que son medicamentos que llevábamos 10 años conociéndolos para la diabetes y ahora están aprobados, ¿verdad? Para la pérdida de peso y aún así no existe hoy por hoy un método de pérdida de peso sostenible a largo plazo. La investigación muestra que al aprender a valorar nuestros cuerpos como tal, como son en este momento, incluso cuando esto difiere de nuestra idea de un cuerpo ideal o de una forma deseada que queramos, las personas fortalecen su capacidad para cuidarse a sí mismas y mantener mejoras en los comportamientos de salud. Y les voy a decir algo, una opinión personal, ¿verdad? Nadie cuida algo que odia, ¿verdad? Pensemos en las cosas materiales que uno anda cuidando, es porque te costó dinero, porque te lo dio alguien especial y vos cuidas esas cosas porque las querés, porque no querés que se vayan. Entonces es lo mismo. Nadie va a cuidar su cuerpo, su salud desde un lugar de odio. Y se ha visto, ¿verdad?, de que en la investigación, aquí tenemos, vamos a hablar de IMC, ¿verdad?, porque con eso estuvo hecho el estudio, pero aquí tenemos estas personas que tenían cero hábitos, háblese de ingesta de frutas, vegetales, que fumaban, que hacían ejercicio o alcohol. Entonces, el primero es el IMC más bajo, IMC de sobrepeso y IMC de obesidad. Al no tener cero hábitos, ¿verdad? El riesgo de padecer de una enfermedad está alto para el IMC mayor. Al agregar un hábito, casi que se nivela. Si agregamos dos, vamos nivelados. Y cuando ya estamos en el 4, podemos ver que casi es el mismo riesgo para todos los grupos de IMC. Entonces, ¿qué quiere decir esta tabla, verdad? Los hábitos, al ser comportamientos modificables, sí influyen en tu salud. Ahora, podemos tener, como tenemos en la tabla, 3 cuerpos totalmente diferentes, pero estos 3 cuerpos tienen los mismos hábitos que ya sabemos que son saludables y eso disminuye el riesgo de mortalidad para estas personas. Y no estamos hablando ahí de que hubo ningún cambio en el peso. Considerando la abundante investigación que sugiere que las dietas para pérdida de peso no son efectivas a largo plazo y que la obesidad no siempre se asocia con enfermedad, ¿por qué los profesionales de la salud continuamos prescribiendo la pérdida de peso como única solución para problemas de salud? Para todo hay una explicación económica, ¿verdad? El mercado global de productos y servicios para la pérdida de peso se espera que crezca 275.997 millones en 2022 a casi 300.000 en el 2023 y si a eso le sacamos el 8,5%, que es el crecimiento que ellos tienen, en el 2024, ¿verdad? Tendríamos ese crecimiento y para el 2027 hasta 416.000 millones. Y siempre crece, ¿verdad? Con 8,6%. Entonces, siempre tengamos en cuenta quién se beneficia de trabajar en un paradigma que está siempre arraigado en modificar tu cuerpo, una pérdida de peso sin importar las consecuencias. Como les decía, si la vergüenza fuera una motivación efectiva, no habría tantas personas gordas. Desde 1995 estamos en la guerra contra la obesidad y solo son decir que los números aumentan y aumentan, pero
todo el plan, ¿no? De esta llamada guerra contra la obesidad es básicamente le estás diciendo a un grupo de personas, no queremos que exista, queremos erradicar tu cuerpo. Promover un tamaño corporal como más favorable que otro también tiene consecuencias éticas, contribuyendo al avergonzamiento y la discriminación. La lucha contra la obesidad esencialmente busca eliminar un grupo poblacional y rechazar la diversidad corporal. O sea, es hasta antinatural, ¿no? Como esta guerra para erradicar. No vamos a entrar mucho en detalle en eso, pero hay mucho racismo, ¿verdad? Y hay mucha historia detrás de querer modificar los cuerpos de las personas para que entren en un ideal de belleza que muchas veces ni siquiera se aplica a nuestros países donde nacemos. Ahora, ¿cómo se vería un enfoque neutro en cuanto al peso con la atención médica? Un enfoque neutro en nuestra práctica clínica se centra en promover la salud y el bienestar en general, en lugar de centrarse únicamente en la pérdida de peso o el tamaño corporal. Muchas veces me pasaba al inicio a mí, ¿verdad? Cuando hice la transición de enfoque, que me di cuenta que mis consultas tenían que dilatar más tiempo, que 15 a 20 minutos no son suficientes para escuchar a un paciente. Claro, cuando llega un paciente, veo sus estudios, están, mira, tenés que bajar 30 libras y aquí tomate esa pastilla siguiente. No hay una evaluación de la salud. Entonces, ahora, ¿verdad? Trabajan ya un par de años trabajando bajo este enfoque, las personas dicen, wow, ¿y por qué dura tanto la consulta? Porque ahora sí hacemos una evaluación de diversos indicadores de salud, no solo el peso, la presión arterial, los niveles de glucosa en sangre, tengas o no un previo diagnóstico de diabetes, perdón, los niveles de colesterol, tu condición física. Yo ahora sí indago en todo lo que conforma al paciente. Cambios de comportamiento, qué comportamientos actualmente tiene el paciente, cómo está su actividad física, su nutrición, su sueño, el manejo del estrés, qué hábitos dañinos, ¿verdad? El consumo de alcohol, el consumo de tabaco, podemos modificar esas cosas. Y la atención debe ser individualizada. Muchas veces tenemos profesionales que abren la gaveta, sacan un plan, toma, y no te preguntaron ni siquiera si sos intolerante a algo, si sos celíaco, si te gusta lo que dice el plan, ¿verdad? Entonces, por eso el plan médico, la atención médica tiene que ser en función de las necesidades de salud individuales, las preferencias, los objetivos del paciente. Nosotros trabajamos con objetivos. Que yo le diga que nosotros no trabajamos 100% enfocándonos en el peso, no significa que no tengamos objetivos. Claro que tenemos objetivos, pero objetivos metabólicos, objetivos claros y alcanzables. Las decisiones deben ser informadas y conscientes. Uno al paciente le tiene que explicar, si yo le voy a decir, te vas a tomar esta pastilla, ¿por qué te vas a tomar esta pastilla? ¿Qué va a hacer esta pastilla en tu cuerpo? Por esto te la vas a tomar a esta hora, esto es lo que esperamos con esta pastilla, la duración del tratamiento. El paciente tiene que estar consciente si esto tiene efectos adversos y sea cual sea el tratamiento, porque muchas veces se está dando mucho, que se están dando estas inyecciones, se están mandando la cirugía bariátrica y no se le explica al paciente a la larga, a largo plazo, qué consecuencias va a tener esto para su salud. Un tratamiento basado en la evidencia científica, pero si bien es cierto, claramente nos vamos a siempre basar en evidencia científica, no podemos ignorar las experiencias de las personas. Por eso tenemos que tener una escucha activa de la vivencia del paciente. Recordemos que, que la mayoría de pacientes van a venir de experimentar violencia médica. Pero también es importante reconocer que no existe un enfoque único en salud que funcione para todo y que son diversos los factores, ¿verdad? Que los vimos al inicio, que deben ser considerados. Valorar las vivencias, experiencias de los pacientes, reconociendo que la meta final debe ser el bienestar del paciente por encima de todo. Hayes, que es salud en todas las tallas, es como una gran sombrilla, ¿verdad? Y dentro de esa sombrilla tenemos diferentes abordajes. Alimentación intuitiva, nutrición gentil, alimentación consciente, el comer flexible, el abordaje no dieta, ¿verdad? Todo esto son diferentes marcos de atención que actúan bajo un abordaje de salud en todas las tallas. Salud en todas las tallas, ¿verdad? Que es vamos a decir,
el eje, ¿no? de un enfoque de una atención médica no centrada en el peso, no quiere decir que todos están saludables en todas las tallas. Solo dice de que es posible la salud en todas las tallas y eso va a depender de todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Para Hayes, ¿verdad? Para la Asociación de ASDA, la salud existe como un continuo, que esto va a variar con el tiempo y las circunstancias. Por ejemplo, yo hoy, Mónica, está excelente de salud. La semana pasada tuve una intoxicación alimentaria. La próxima semana me puedo enfermar de otra cosa. Por eso la salud es un continuo. Debe ser concebida como un recurso o capacidad disponible para todos, independiente de la condición de salud o nivel de habilidad. Buscar la salud no debería ser un imperativo moral ni una obligación individual. Con esto quiero decir, no le debemos salud a nadie y nuestro estatus de salud no debería ser lo que determina si vos como paciente vas a recibir un trato digno y respetuoso. Este año, los principios de Hayes cambiaron y se están centrando más en el trato y la atención médica digna. Es un derecho humano la atención médica. La atención médica no es un privilegio y debe ser un derecho humano para todas las personas en el espectro de las tallas, no solo para las que son delgadas o no tan delgadas, o las que habitan un cuerpo grande, pero no tan grande. En todo el espectro de las tallas, la gente se merece un trato digno. El bienestar, el cuidado y la sanación son recursos que son a la vez colectivos y profundamente personales. La comunidad es necesaria. Se proporciona una atención completa. Para yo, Mónica, como médico, decir que estoy proporcionando una atención completa, debo estar libre de sesgo. Es decir, yo primeramente tengo que evaluar los sesgos que yo tengo contra las personas gordas y se ofrece pensando en las personas de todos los tamaños. La gordofobia, el estigma por peso, claramente afecta a las personas que habitan en un cuerpo grande, ¿verdad? O sea, sistémicamente son las personas más oprimidas. Pero esto va a afectar a todas las personas en todas las tallas. Por eso debe ser una lucha constante de todos. Y recordar que la salud, tanto como la belleza, agregaría yo, es una construcción sociopolítica que refleja los valores de la sociedad en este momento. En el 2000 teníamos Heroin Chic y eso era la salud, eso era la belleza en esos momentos. Ahora en el 2024 está regresando. En los 80 era ser voluptuosa y por eso decimos que es una construcción y nosotros no somos una fruta, no podemos cambiar por temporada. Ahora en Hayes contamos con un marco de atención para que los profesionales que dicen trabajar bajo este marco de atención se guíen. Estos son los pilares del marco de atención. Sin estos pilares, la consulta médica, la atención médica no está cumpliendo con ser salud en todas las tallas. Fundamentación en marcos liberadores. Es decir, no solo se habla de que es posible la salud en todas las tallas, sino de que nos vamos a fundamentar en liberación corporal para todos los cuerpos e identidades. Cada persona debe abordar su propio sesgo, no solo por peso. Herramientas que apoyan el bienestar y la sanación sin contribuir a la opresión. Funciones y responsabilidades del proveedor. Consentimiento informado para el paciente. Un cuidado compasivo. Abordar el sesgo antigordo sistémico en el que vivimos, habilidades y equipos para proporcionar una atención compasiva e integral. Yo le voy a decir algo que a mí me explotó la cabeza cuando yo inicié en estos marcos de atención, que muchos consultorios no tienen ni siquiera el mobiliario para personas que habitan cuerpo grande. ¿Cómo le pedís la presión arterial a una persona que habita un cuerpo grande si no tenés la manga necesaria? Si no tenés las batas, ¿cómo les das un trato digno? Si cuando es una persona con discapacidad, esta persona no tiene acceso a tu consultorio porque no tienes una rampa o al hospital. Con las personas que construyen esto, las personas que llenan de mobiliario estos lugares, ¿en qué
persona estaban pensando que iba a recibir atención en solo un tipo de persona? Entonces, todo esto hay que cuestionarlo. Autonomía corporal del paciente. El paciente manda y conoce 100% su cuerpo. Uno, ¿verdad? Con nuestros estudios lo guiamos. Pero si el paciente te está diciendo esto no me está funcionando, es nuestro deber como proveedor, y eso entra entre funciones y responsabilidades, buscar diferentes herramientas. Debemos tener un análisis crítico, una aplicación y ejecución de investigación y recomendaciones médicas relacionadas con el peso. Para eso ahora hay distintos libros, distintos manuales, ¿no? Para leer todos estos estudios científicos, y como profesional de la salud es nuestro deber mantenernos actualizados y tener un ojo crítico, y que no se estén dando estas noticias bulo, ¿verdad? Como les comentaba al inicio, de que una mejoría del 20%, cuando en realidad, si vos leías el estudio, era un 2%. Pero además, hablando un poquito más de eso, le vamos a pedir al paciente que se ponga a leer estudios. El paciente confía en uno. Yo confío en que la clínica de Cleveland, que fue una de las clínicas que compartieron esta gran noticia del 20%, haya leído el estudio. Sin embargo, claramente no lo habían hecho, después quitaron el post, pero cuando grandes referentes dentro de la industria médica vienen y publican eso, eso solo genera el boom. Ya después que vienen otros profesionales y lo leen, fue como, bueno, no es un 20%. Quiero cerrar, ¿verdad?, con darle ejemplos en la práctica clínica, por si tienen ahí alguna duda de cómo, ok, si voy a la consulta de Mónica, si voy a la consulta de Anita, de Agustín, etcétera, ¿cómo se ve? Si no me va a pesar, ¿qué voy a hacer, verdad? Uno, de que se puede hacer un pesaje ciego, ¿verdad? De ser necesario por algún tipo de medicamento o por un tratamiento de TCA, ¿verdad? Quiero recordarles de la autonomía que ustedes tienen sobre su cuerpo, y que ustedes pueden solicitarle esto a cualquier profesional de la salud. Si la toma de peso es necesaria, ustedes les pueden preguntar al profesional de la salud, decirle, ¿no? Como, yo quiero que este sea un peso ciego, no quiero darme cuenta, no quiero en ningún momento saber. Al final, ¿verdad? El que va a sacar números, cuentas, por así decirlo, es el profesional de la salud. Existe una jerarquía de estrategias de apoyo, donde está el autocuidado general, el manejo del estrés, descanso y sueño. La verdad que no se le da suficiente importancia a lo que es el manejo del sueño, y vieran cómo afecta a nivel fisiológico en muchas enfermedades. Medicación y suplementos con evidencia científica, ¿verdad? Tu comida, la alimentación, la nutrición gentil y el movimiento. Esto está acompañado de una imagen corporal y una salud mental. Entonces, dentro de este enfoque, aquí vamos a hablar de un diagnóstico que es bastante común, ¿no? Resistencia a la insulina. En la resistencia a la insulina, lo primero que pensamos es de que tenemos que quitar los carbohidratos, ¿no? Porque los carbohidratos son el enemigo. Y que tenemos que reducir la ingesta calórica, porque, bueno, esto me está ocasionando que la insulina se me aumente, y esto me va a terminar sí o sí en una diabetes. Entonces, eso es lo que se maneja, ¿verdad? Pero les cuento que las personas que registran una resistencia a la insulina, 5% puede llegar a desarrollar una diabetes en 2 años. Si eso no fue bien controlado, bien manejado, ya sea por la persona o por el profesional de la salud. Entonces, no es cierto que todas las personas que debutan o tienen un diagnóstico con resistencia a la insulina van a terminar en una diabetes. En el punto de nutrición, ¿verdad? Es una nutrición gentil que adopta un enfoque inclusivo y compasivo hacia la alimentación. No solo nos centramos en lo que comes, pero cómo lo estás comiendo. Se centra en lo que podemos agregar. Aquí siempre vamos a hablar de agregar a nivel nutricional para apoyar lo que es la alimentación, y con una estructura flexible. La alimentación intuitiva, el mindful eating, no están peleados con la estructura. La estructura es necesaria, más cuando se tiene una patología de base, un diagnóstico de base. Vamos a trabajar con estructura, pero no es lo mismo que trabajemos con, no te puedes pasarte las 4 de la tarde. Después de las 4 de la tarde no puedes comer frutas porque son malas. O no, tenés que a esta hora comerte una taza de arroz, sí o sí. O media pechuga de pollo. Esas estructuras inflexibles
no son sostenibles a largo plazo. Y eso ustedes mismas me lo pueden comprobar. Alimentos, ¿verdad? Que agregar en lugar de restringir o eliminar alimentos. Los carbohidratos son el gran mal, ¿verdad? Pero hay estrategias que nosotros como profesionales de salud, cuando se tiene un diagnóstico, sabemos qué hacer para sacarle el máximo a los carbohidratos, que son la fuente principal de combustible para una persona. Reducir la carga del páncreas es fundamental cuando estamos hablando de resistencia a la insulina. Una de las principales razones que la alimentación intuitiva es compatible con diagnóstico es porque regula los niveles de glucosa en la sangre, porque no pasamos por esta fase de no tener suficiente o tener demasiado glucosa en nuestra sangre, porque la glucosa se libera, ¿verdad?, cuando comemos. Entonces, comer intuitivamente proporciona un flujo constante y más manejable de glucosa con el tiempo. Últimamente los picos de glucosa se han hecho bastante famosos y se ha generado un miedo, pero recordarles, ¿verdad?, que los picos de glucosa son normales, fisiológicamente es lo que debe de pasar. Pero cuando nosotros pasamos largas horas sin comer por restricciones, porque no tenemos esta estructura flexible, estos picos de glucosa se vuelven más altos y después sí te pueden ocasionar problemas. Al comer y al estar consciente de tus señales de hambre, saciedad, de, bueno, el hambre funcional, por así decir, ¿no? De que yo sé que yo tenía este taller a las 7 de la mañana, hora nicaragüense, debo desayunar antes, en vez de no desayunar y aguantarme hasta después del taller, no, yo voy a desayunar antes para estar tranquila mientras doy la presentación, para no después que termine la presentación, ya tengo un hambre voraz, ya mi glucosa está vuelta loca y el hígado va a buscar cómo suplir esa necesidad. Entonces, le aliviamos la carga, el procesamiento de grandes cantidades de glucosa al páncreas, lo que lleva, por ende, a un mejor manejo de la glucosa en sangre. Y esto aplica a todas las personas, tengas o no un diagnóstico relacionado con glucosa. Para todos es importante tener una glucosa estable. Movimiento, hay buenas pruebas que sugieren que el movimiento de cualquier tipo, no solo de alta intensidad, tiene el potencial de mejorar la glucosa. Una caminata, yoga, han demostrado beneficios para el control glucémico. Es más, se ha visto que romper los periodos de inactividad tiene muchísimos beneficios para las personas. Hoy en día, ¿verdad? Pasamos frente a una computadora y esto es un periodo de inactividad. El hecho de vos caminar, ir a tomar agua, regresarte, si vas a tomar una llamada, caminar, romper siquiera esos ciclos de inactividad ya te brinda muchos beneficios. Muchas veces solo decimos al paciente, no, bueno, ahora vas al gimnasio y te quiero ver con pesas, cuando la persona tal vez ni siquiera está acostumbrada a caminar 20 minutos. Entonces no podemos ir de 0 a 100. ¿Por qué? Porque esta persona se me va a frustrar en el gimnasio. Entonces, ¿con qué podemos iniciar? Iniciamos rompiendo estos ciclos de inactividad. Otro ejemplo que les quiero dar, perdón, un ejemplo muy común, es el diagnóstico de dislipidemia. La primera pregunta cuando una persona tiene un diagnóstico relacionado con el colesterol es, tengo que perder peso, debo perder peso. La evidencia para respaldar la pérdida de peso en la reducción del colesterol es bastante decepcionante. Cada reducción de 10 kilogramos en peso solo resulta en una reducción de 8 miligramos por decilitro. Estas son las unidades de laboratorio, ¿verdad? Y considerando lo peligroso, difícil e insostenible que es la pérdida de peso y que podemos terminar en un TCA, como les decía al inicio, creemos que los esfuerzos de las personas pueden enfocarse mejor en cosas que sí realmente ayudan y sí pueden modificar, como lo son los comportamientos. A nivel de nutrición, como estamos hablando de agregar, ¿qué podemos agregar a nuestra dieta? Se ha visto, ¿no?, que consumir más alimentos ricos en grasas insaturadas es probablemente lo mejor para un patrón alimenticio cuando se tiene una dislipidemia. Entonces, ¿cuál es nuestro rol, verdad? O el rol de las personas que son nutricionistas. Informar, educar al paciente de dónde salen estas grasas insaturadas, cuáles son las grasas saturadas, ¿verdad? Tiene que existir una educación nutricional. Muchas veces cuando decimos que trabajamos con alimentación intuitiva o HACE o un enfoque no centrado en peso, las personas creen que no hay una educación nutricional, que no hay estructura, que solo es, bueno, coman. Y bueno, les estoy aquí demostrando, ¿verdad?, que no es así. Por ejemplo, se ha visto que la soya y los productos de soya, debido a su contenido de ácidos grasos poliinsaturados, pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol. Entonces,
por ejemplo, esta persona consume soya o qué tipo de patrón alimentario, es vegetariana, es vegana, si es vegana tiene que haber una suplementación y aún así, bueno, tiene una dislipidemia, entonces hay un tratamiento médico. Debe eliminar los carbohidratos esta persona, qué tipos de carbohidratos existen, cuáles son los que me van a contribuir a que esta persona tenga un mejor manejo de su dislipidemia. ¿Será que le educo, ¿no? En los cereales integrales, en cómo la fibra ayuda muchísimo y cómo hay estudios donde poblaciones, por ejemplo, en Chile consumen apenas entre 12 y 18 gramos de fibra, lo cual no es ni la mitad de lo que es recomendado para una persona que no tiene ninguna patología. Entonces, como ven, verdaderamente trabajar en un enfoque no centrado en el peso es tener un ajuar de herramientas que las vamos a individualizar para cada persona y diagnóstico. Bueno, y aquí yo les estoy hablando de diagnósticos, ¿verdad? Pero también ustedes pueden acudir a un profesional de salud, de nutrición, porque quieren mejorar su relación con la comida. Muchas veces creo que se tiene esto que uno va al nutricionista, ¿verdad? Solo para bajar de peso, pero el nutricionista tiene una carrera de 5 años, certificaciones, especialidades, que no se reducen a solo eso. Yo quiero mejorar mi calidad de vida, quiero tener buenos patrones alimenticios, a veces me siento cansado, no me siento bien después de comer, yo necesito más energía y todo eso está ahí el nutricionista para, para ayudarnos, para complementar el trabajo del médico. Por eso es que hay que tomarse el tiempo, ¿verdad? Con el paciente. Las consultas deben de dejar de ser 15, 20 minutos, ya sea tanto con un nutricionista o con un profesional de la salud, con un médico. Si se van de algo con esta presentación, ¿verdad? Que llevamos 52 minutos, ya vamos a terminar. Es de que ustedes tienen autonomía corporal, ustedes tienen autonomía propia y se merecen no solo un trato digno y respetuoso, sino que se merecen que todas sus decisiones sean conscientes e informadas. Porque trabajamos con ética. Los profesionales de salud deben tener una de las más grandes éticas laborales. Muchas investigaciones sugieren que se producen daños como resultado de un enfoque centrado en el peso, como los ciclajes de peso y la estigmatización. La consideración de varias dimensiones de la práctica ética, como la veracidad, la fidelidad, la justicia y una respuesta compasiva, sugiere que el cambio de paradigma hacia la salud en todos los tamaños puede ser necesario para la responsabilidad ética profesional. El enfoque inclusivo del peso se adhiere a un principio ético sostenido por todos los profesionales de salud. Sobre todo, no causar daño. Eso es parte del juramento hipocrático que uno hace como profesional de la salud. Y con eso finalizamos. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a cada uno de ustedes por estar aquí, su presencia, su apertura, ¿verdad? Solo el hecho de estar aquí, escuchar una nueva perspectiva, han hecho que este tiempo sea verdaderamente enriquecedor. Hemos explorado un paradigma que valora la salud en todos los tamaños, promueve la aceptación corporal y prioriza el bienestar holístico sobre los números en una balanza. Es un camino pavimentado con empatía, comprensión y respeto por las experiencias individuales. No es fácil, ¿verdad? Pero vale la pena. Si sos profesional de la salud, yo te invito a leer, a empaparte un poco más de qué es este paradigma. Y si sos un paciente, igual, a darle una oportunidad y buscar profesionales alineados.